Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a estar explicando la funcionalidad de la aplicación GeoGebra Calculadora Suite. Es la que tenemos a la izquierda encima, que tiene el símbolo clásico, ¿no?, de GeoGebra, el círculo con dos puntos. Esta aplicación, al igual que Graficadora, va a permitir graficar. De hecho, son bastante parecidas, lo que con esta aplicación se puede realizar casi todo lo que se puede hacer con todas las demás aplicaciones de GeoGebra. Vamos a verla y vamos a estar explicando en este caso cómo representar funciones definidas por partes. Bueno, aquí estábamos experimentando, vamos a salir de esta alternativa, vamos a borrarlo todo, nos pide guardar y voy a descartar. Cuando descartamos, no guardamos. Vamos a ver cómo representar funciones definidas por partes. Importante, una función puede estar definida en un intervalo y eso, ¿cómo lo representamos? Miren, podemos utilizar un comando, aquí lo tenemos, vamos a buscarlo, que se denomina función. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Ven cómo buscamos. Poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿no?, algunos comandos. En este caso vamos a representar la función x al cuadrado. ¿Sí? Vamos entonces a representar la función x al cuadrado. Vamos a colocar una coma, vamos a colocar un 2 por ejemplo, vamos a colocar menos uno. Esto es un intervalo que les estoy dando. Vamos a ver hasta 2. Debe significar lo que está escrito, que vamos a representar la función x al cuadrado desde menos uno hasta 2. Vamos a dar enter a ver qué sucede. Efectivamente, miren cómo lo escribe después de haberlo escrito así. Miren, primero la acabamos de graficar y ella está limitada, su dominio está limitado. Miren cómo la representa. Nos está diciendo que podemos escribirlo de otra forma. Miren, si x está entre menos uno y 2, entonces representa x cuadrado. Es otra manera de escribir o de traducir lo que hemos escrito. Otra manera es la siguiente, como nos lo expresa debajo, x al cuadrado, coma, y después le damos el intervalo. Fíjense que son distintas maneras y vamos ahora mismo a probarlas. Por ejemplo, vamos a utilizar esa función que acaba de aparecer ahí. Si no la dominamos, vamos a buscarla, vamos a ver si aparece. La condicional, sí. Efectivamente aparece, aquí está, sí. Es muy sencillo, podemos teclearlo nosotros mismos, sí, paréntesis. Y dentro vamos a decir, por ejemplo, desde menos 3. Y no vamos a incluir el extremo. Colocamos X, vamos a dar el dominio de la función. Fíjense que es una función que estamos representando, sin embargo estamos usando una condicional, sí. Y ahora vamos a colocar hasta 5, por ejemplo. Y entonces vamos a colocar coma. La coma significa que ahora voy a escribir la función. Estoy diciendo si las x están en este intervalo, representa esta función. Vamos a representar una línea, por ejemplo, x más 3. Vamos a salir fuera y vamos a dar enter. Y miren cómo lo representa. Fíjense que le asigna g en x, como así, efectivamente estamos hablando de una función. Y vamos a ver cómo el gráfico está limitado. Y ahí se los estoy haciendo zoom in. Podemos ver el gráfico ya limitado. Creo que es bien importante, ¿no? El dominio de la representación de la gráfica de funciones restringiendo su dominio. Y ahora vamos a ver cómo representar una función definida por partes. Vamos a tomar y vamos a ocultar estos valores y vamos entonces a utilizar la misma función que hemos utilizado ahora, es decir, el mismo comando sí. Y miren cuántas cosas podemos hacer. Por ejemplo, podemos decir si x, esto menor que 3, fíjense, desde menos infinito hasta 3 se escribe x menor que 3. Si ponemos coma, vas a representar la función cuadrática. Si ponemos coma y ahora colocamos otra función, por ejemplo, vamos a colocar el seno de x, miren lo que sucede. Y vamos a traducir qué significa esto. Fíjense, miren el gráfico de la función. Le hemos dicho a la función, es una función definida por partes, es una función que desde menos infinito hasta 3 es x al cuadrado. Y desde 3 hasta más infinito, porque lo que significa, lo que está escrito aquí es lo siguiente: si x es menor o igual que 3, representa x al cuadrado.
Si no, es lo que significa colocar coma nuevamente, representa el seno de x. Y por supuesto que el seno de x es para los valores diferentes a x menores o iguales que 3. Sería para los valores mayores estrictos que 3, desde 3 hasta más infinito. Sería una forma. Y miren cómo podemos representar, voy a ocultar esta, cómo podemos representar más partes. En una función definida, por ejemplo, en tres partes. Por ejemplo, vamos a utilizar el mismo comando si vamos a utilizar un intervalo cerrado, por ejemplo, porque vamos a tener desde menos infinito hasta un número, de un número hasta otro número y desde ese otro número hasta el infinito. Entonces vamos a representar inicialmente el intervalo cerrado. Por ejemplo, si la x está entre -1 y 2. Por supuesto, no se escribe así, ¿no? Vamos a escribirlo como es. Supongan que los extremos se incluyen. Lo colocamos de esta manera. Si la x está entre -1 y 2, colocamos coma y ahora vamos a poner la función que se representa. Por ejemplo, vamos a poner x al cuadrado. Estamos tomando funciones fáciles. Miren cómo ya en el gráfico se representa. Muy bien. Pero miren ahora lo que vamos a hacer. Vamos a colocar coma y vamos a usar de nuevo el comando si. Esto es lo que se llama en programación, esto lo estudiaron en el preuniversitario, podemos decir condicionales anidadas, ¿no? Una dentro de otra, ¿sí? Una doble condicional. Y ahora les traduzco qué significa. Ponemos si y por supuesto debemos abrir paréntesis. Vamos a abrir el paréntesis que se abre y se cierra automáticamente. ¿Y que vamos a poner dentro? Ahora dentro vamos a decirle, bueno, si la x es menor que -1, porque fíjense que el intervalo inicial que era definido es de -1 a 2. Vamos a ver qué pasa para las menores que -1. Vamos a poner coma y quiero que me representes la función lineal x más 1, por ejemplo. Y ahí ya podemos, vamos a irlo viendo aquí en el gráfico. Miren, x más 1. Retomo lo que estamos aquí tecleando. Vamos a desplazarnos, x más 1. Y ahora vamos a poner coma. Si no, bueno, ya cuando decimos si no, fíjense, vamos a traducir todo esto. Estamos diciendo, si los valores de x están entre -1 y 2, vamos a representar x al cuadrado. Ahora, si x es menor que -1, vamos a representar x más 1. Y cuando ponemos la coma, eso significa si no. Y el si no es que vamos ahora a representar una función que ¿dónde va a estar? Va a estar para las x mayores que 2. Porque habíamos definido inicialmente el intervalo de -1 a 2. Bueno, ¿qué función será? Vamos a tomar la función menos x más 3. Vamos a salir del paréntesis y vamos a dar enter. Perfecto. Vamos ahora aquí a verlo. Miren, miren qué interesante. Interesantísima la idea. Es una función definida por parte que la vamos a estar analizando principalmente cuando estemos trabajando con la continuidad, por ejemplo. Lo vamos a estar analizando cuando estemos trabajando con la continuidad. Y bueno, espero que hayan entendido. Quiero explicarles nuevamente, ¿no? La idea, se las voy a expresar aquí. Aquí lo tenemos. Insisto, si las x están en el intervalo de -1 a 2, la función es x al cuadrado. Pero si las x son menores que -1, es decir, antes de aquel intervalo, vamos a representar x más 1, la función x más 1. Si no, y el si no ya significa que estamos hablando de los valores de x mayores que 2, vamos a representar menos x más 3. Bueno, aquí tienen todos los casos, ¿no? Tienen este caso de tres partes, interesantísimo. Siempre recomendar que la primera función que se represente sea la que está dentro del intervalo cerrado, para después poder utilizar el sí, si no. Voy a apagar aquí, vamos a ver esta. Miren esta que les decía, definida en dos partes, ¿no? Para los menores iguales que 3 sería x cuadrado, si no, es la coma, sería el seno de x para los mayores que 3, aunque no hay que escribir para los mayores que 3. Y este caso que les decía de un intervalo ya limitado, podemos verlo ahí, ¿sí? Para un intervalo cerrado de dominio, que generalmente son todos los reales, aunque siempre hay exclusiones, depende del tipo de función. Bueno, espero que esta explicación les haya sido factible para representar cualquier tipo de función definida por partes
Y nos vemos en otra ocasión para continuar explicando el funcionamiento de alguna otra aplicación que vayamos a utilizar en el curso.